Con su permiso, señora presidenta, si me ayudan con la presentación para ser muy breves. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿qué es el Tratado de Aguas de 1944? Se firmó el 3 de febrero de ese año y es un instrumento jurídico que norma la relación entre México y Estados Unidos para administrar conjuntamente el agua de 3 ríos internacionales: el río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana. Si vamos a la siguiente lámina, el tratado además contiene la creación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que es el órgano que se encarga de asegurar la aplicación del tratado y, por supuesto, de gestionar sus distintas actividades. Este tratado además permite el desarrollo de procedimientos para medir el agua que fluye por los ríos internacionales y llega a las presas internacionales, y obviamente se distribuye entre ambos países, y establece las bases de la distribución para los volúmenes de agua, principalmente en el río Colorado y en el río Bravo. Y pueden ver ahí un poco de algunas de las cuestiones también que están incluidas en el tratado, que tiene todo tipo de cosas, por ejemplo, generación de energía eléctrica, control de avenidas, las obras que se han hecho para el saneamiento en el río Tijuana, solo por citar unos ejemplos. Y claro, obvio, la creación, la construcción de las presas internacionales, que son muy importantes, la Falcón y la Amistad, que ahorita mencionamos. Si vamos a la siguiente lámina, el tratado establece la distribución de los ríos internacionales de la siguiente forma. En el artículo 4 del tratado se establece que México tiene que proporcionar a Estados Unidos una tercera parte de los escurrimientos de 6 ríos que son tributarios del río Bravo, que son el Conchos, el San Diego, el San Rodrigo, el Escondido, el Salado y el arroyo Las Vacas, y que esta parte en 5 años, esto es importante, ahorita lo retomamos, no debe de ser menor a 2.158 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un promedio anual de 431.7 millones de metros cúbicos de agua. Si vamos a la siguiente. A cambio, México recibe agua del río Colorado, recibe anualmente un volumen de 1.850 millones de metros cúbicos de agua que se establecen en el artículo 10 del tratado. Como pueden ver, pues recibimos más agua de la que tenemos que proporcionar mediante este tratado. Algo muy importante decir: México está actuando conforme lo establecido en el tratado. Ahorita van a ver un poco de lo que está ocurriendo con la sequía, pero el tratado establece que si en un quinquenio no se puede cubrir el volumen entero porque hubo una sequía extraordinaria, ese volumen se puede cubrir en el ciclo inmediato siguiente, que es lo que está sucediendo en este momento. Como pueden ver ahí, en el propio artículo 4 que ya mencionaba, dice: en casos de extraordinaria sequía, los faltantes que existieran al final del ciclo aludido de 5 años se repondrán en el ciclo siguiente, textualmente. Si vamos a la siguiente lámina. Ahora, pueden ver aquí lo que mencionaba de la sequía, que lo hemos venido diciendo pues a lo largo de los últimos años. Pueden ver aquí este índice de sequía hidrológica que mide los escurrimientos naturales en los tributarios del río Bravo, y como podrán ver en los años 2022-23 pues tuvimos una sequía verdaderamente extraordinaria que se sale del rango pues prácticamente de todo el tiempo que hemos medido estos escurrimientos, desde 1953. Muchas gracias, señora presidenta. Son justo esas 2 barritas rojas que señaló la señora presidenta. Naturalmente que pues esto es lo que nos ha puesto en una situación compleja, porque tuvimos pues menos escurrimientos de lo normal el ciclo pasado. Si vamos a la siguiente lámina, aquí pueden ver lo que ocurrió, lo que decía: en el año 3 y en el año 4 del ciclo, pues desafortunadamente se pudo entregar un volumen muy pequeño por esta sequía que se presentó. En el último año del ciclo se hizo un esfuerzo muy importante combinado con las lluvias que hubo sobre todo en este año, y permitió resarcir una parte del faltante de los años anteriores. Sin embargo, pues queda un volumen pendiente de poco más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua que tenemos que cubrir en este ciclo. Si vamos a la lámina siguiente, esto pues también es muy importante, porque normalmente el agua que utilizamos para poder cubrir estos faltantes, además de lo que escurre en los ríos, es el agua que almacenamos en las presas internacionales, que ya les decía que son la presa Falcón y la presa La Amistad.
En la Amistad, que es la más grande de ellas, tenemos al día de hoy 153 millones de metros cúbicos de agua, que representan menos del 9% del volumen que México puede almacenar en esta presa. Y en el caso de la presa Falcón tenemos aún menos, tenemos 51 millones de metros cúbicos de agua que representan menos del 4% del volumen que podemos nosotros almacenar en esta presa. Entonces, como podrán ver, pues es un volumen pequeño que fundamentalmente tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de 13 ciudades de la frontera del lado mexicano que se abastecen de estas dos presas durante la temporada de estiaje, es decir, antes de que vuelvan a llegar las lluvias el próximo año. Si vamos a la siguiente, y aquí pues pueden ver el proceso técnico binacional que se ha seguido. En el 23 de abril se tuvo una reunión donde se acordaron medidas extraordinarias, que fue lo que permitió pues que se resarciera un poco del faltante. El 15 de agosto hubo otra reunión binacional de seguimiento. El 25 de noviembre tuvimos otra reunión para evaluar las condiciones de la cuenca y las posibles acciones a seguir. El 4 de diciembre tuvimos una reunión técnica entre ambas secciones de la SILA para dar seguimiento a lo que se había discutido el 25 de noviembre y seguir evaluando opciones. Y tenemos, como ya señaló la presidenta Sheinbaum, una reunión el día de hoy por la tarde para pues seguir buscando una solución. ¿Cuál es la instrucción que tenemos? Tratar de llegar a un acuerdo, pero por supuesto respetando un tema que es fundamental, que es está en nuestra Constitución, que es el derecho humano al agua, es decir, el derecho de las personas a tener agua para el consumo humano en las ciudades, que ese es, digamos, como lo que no podemos tocar. Y por otro lado, obviamente, pues las limitaciones que la propia infraestructura tiene para poder proporcionar agua y los volúmenes que tenemos. Pero estamos, por supuesto, tratando de llegar a un acuerdo que permita distribuir de manera justa el agua que tenemos en este momento. ¿Es cuánto, Presidenta?